Uno, que patitos, estamos con la revisión del 11 de septiembre en base a lo publicado en el momento en el que se sucedieron los acontecimientos. Y, dado que hemos revisado la prensa escrita, vamos con el elemento revista y vamos a iniciar esos elementos de revisión con el elemento la clave. Una revista dirigida por José Luis Balbín, conocido por precisamente el programa La Clave, que tuvo una primera etapa en Radio Televisión Española en los años 70-80, hasta ese momento, en el 85, cuando cambió la dirección del viento, de la dirección de Radio Televisión Española, cosa que, por supuesto, lo dice con mayor gracejo quien, el doctor en comunicación, el doctor Lamata, sobre todo en su libro sobre Radio Televisión Española, pero antes y con mayor extensión, seguramente en los vídeos en la hemeroteca del buitre. Posteriormente, con el cambio a las televisiones privadas, en Antena 3 Televisión hubo una revisión del programa La Clave y posteriormente de su eliminación en Radio Televisión Antena 3, bueno, pues porque primero fue radio y luego después fue televisión, nos encontramos con que tuvo una nueva visión a través del papel en esta forma de revista. Pero más allá de esto, nos encontramos con esta aportación de la semana 19-25 de octubre, a pesar de que luego iremos hacia atrás. Respecto de lo que supone el 11 de septiembre, exactamente vamos a ir en sentido inverso de lo que hemos hecho con la prensa escrita, porque en esta época del 19-25 de octubre ya se había producido el día 7 el ataque de retaliación el 7 de octubre respecto de Afganistán, con respecto de buscar a Osama Bin Laden, que es el acusado principal de ser el padre de los ataques en Washington, en Nueva York y en Pensilvania. Y ahí ya estamos ciertamente en 2001, porque pareciera, solamente por la portada, pareciera que estábamos en febrero-marzo de 2003, pero no, estamos en esa época de finales del 2001, directamente con respecto a ese entorno del 11 de septiembre. Bueno, vamos con lo que viene aquí dentro, y viene un texto del propio José Luis Balbín acerca de la chapuza nacional, que no tiene que ver con situaciones relacionadas, por lo menos de principio, con lo cual, señor Balbín, pues nos vamos a ir más para atrás. En portada, crisis mundial, una guerra con olor a petróleo. Bin Laden propugna una única nación árabe islámica para explotar el petróleo contra Occidente, que pretende el control de la mayor concentración de yacimientos, oleoductos y gaseoductos. Ahí estaría el concepto. Y viene de la página 6 a la 31. Y ahí nos encontramos con Magreb, el vecino africano es musulmán. Ceuta y Melilla, nuestras playas de la libertad. Indo-Pakistán, la frontera nuclear. Naciones Unidas, aniversario con premio Nobel. Al-Qaeda reza en Brooklyn. El origen de los terroristas bomba. Y luego en política española, pues el PSOE busca liderar para Euskadi, Galicia, elecciones contra el tedio, economía, negocio de la guerra, analista férreamente vigilado, empresarios y políticos establecen un riguroso control sobre servicios de estudios, turno para ayuntamientos, ciencia y sociedad, radicales libres, y luego cultura y opiniones y entrevistas. Y en principio todo ello en una revista que culminaba en las 100 páginas. Así que vamos con ello para hacer esta revisión. Olor a petróleo, como se decía, Bin Laden propugna una única nación árabe islámica para explotar el petróleo contra Occidente, que pretende el control de la mayor concentración de yacimientos, oleoductos y gasoductos. Y ponen esta imagen de aquí, este mapa,
Cierto es que podríamos hablar de países que han incorporado a buena parte de... Bueno, pues podríamos hablar del Imperio Romano, antes de su partición en Oriente y Occidente, en el que el elemento geográfico no era decisivo, porque en el fraccionamiento, en dos, Occidente y Oriente, no implica la situación norte-sur del Mediterráneo, la parte europea y la parte africana, o la parte asiática. Y luego nos encontraríamos con otros imperios, como los islámicos, que previamente nos encontramos con el llamado Imperio Bizantino como elemento de conexión, siempre con esa lucha en el ámbito romano, con los partos que estarían en el entorno de Irán, esa situación respecto del Islam con el gran profeta Muhammad, luego la configuración de otras cosas como el imperio de Gengis Khan, luego el imperio otomano como elemento aglutinador, y luego después de la caída del imperio otomano, supongo que la búsqueda del retorno, del libre retorno a edades de oro mitificadas, como pudiera ser, en el caso europeo y occidental, la idea de la época del Renacimiento o de la Ilustración respecto de la mitificada época greco-latina de la Edad Antigua. Por lo tanto, cuando desde posicionamientos, primero tal vez de hermandad musulmana, comienzos del siglo XX, luego en el periodo del panarabismo socialista, esa búsqueda de la umma coránica a través bien del elemento socialista laico o bien luego con el retomar siempre en un libre eterno retorno a la hora de constituir un elemento que configure la relación precisamente con el profeta Muhammad, con la égira, con esos 10 años en Medina para tratar de una paz que era táctica respecto de intentar tomar el poder en la Meca. Nos encontramos ciertamente con esa construcción de una forma de Estado como comunión con la pureza del ámbito religioso, y que luego ciertamente los movimientos islamistas integristas que en los años 70, 80, 90 fueron generando estas situaciones a través de la fuerza, pues tratan de establecer un esquema unitario, lo cual significa centralista y que en cierta medida va en contra de la propia tradición islámica de atomización, clánico, de tribus, del poder. Pero claro, es muy diferente la situación desde Marruecos, pasando por lo que es actualmente Argelia, Túnez, Libia, Egipto, el ámbito del Oriente Medio con los actuales estados que pueda haber en Jordania, Siria, Libia. He dicho Libia, Líbano, Irak. Claro, es que el nombre de Libia tiene historia porque Libia era en teoría el nombre de toda África en la época grecolatina clásica. Y luego, cuando nos movemos a poblaciones musulmanas, pero no árabes, como es el tema de Irán, el tema de Pakistán, o si nos vamos más para allá, al tema de Malasia o Indonesia. Así que ciertamente ahí estaría el tema de recursos naturales y específicamente el tema del petróleo. Hablando de esto hace 25 años. El problema más allá de esto es que todo lo que se habla aquí del petróleo viene confrontado con la evolución de los tiempos. Sería complicado decirlo, pero bueno, vamos a coger algún párrafo del inicio. Vamos a decir el primero. Un viejo diseño sostiene que tras un crimen siempre se esconde una mujer. Parafraseándolo, podría decirse que detrás de cualquier conflicto está siempre el oro negro. De todos los conflictos siempre está el oro negro. Vaya. A veces son los pozos de petróleo y los yacimientos de gas los que provocan las guerras, como en el caso de la invasión de Kuwait por Irak en 1991. Sería una simplificación, porque los países del Golfo vieron en Irak una salvaguarda, un escudo protector respecto de la externalización y extensión de la revolución islámica iraní, en donde tenían una población que había sido sojuzgada
por los regímenes sunís de un régimen un poquito tiránicos en la zona del Golfo Pérsico, con lo cual la llamada de la revolución, como si fuera la revolución universal comunista, pero en versión verde, islámica, pudiera haber puesto en dificultades si no se le entretenía al gato persa a través de alguien que pudiera hacerle frente. Y ese fue elegido en la persona de Saddam Hussein en 1979, cuando dio el autogolpe, se proclamó de vicepresidente a presidente, tomó las riendas y después se le ofreció la posibilidad, dado que había un acuerdo multilateral que se llamaba Pacto de Bagdad, no sin razones, para que entre lo que fue la guerra del 80 al 88 sirviera de parapeto y de entretenimiento para que no pudiera ejercer ningún tipo de revolución en estos países con miedo. Pero eso que fue unilateralmente pagado por Irak le llevó a una crisis económica en torno a 1989. Y eso significaba que pedía a ustedes que me han utilizado a mí, pueden resarcirme, darme algo de dinero, ustedes son ricos, reciben dinero a través del petróleo, y cuando fueron que no, pues intentó hacer la directa, que es tomar el Emirato de Kuwait en agosto del 90. Por eso está vinculado a algo más amplio y no solamente el hecho de, tiene usted petróleo, porque ahí nos encontraríamos con una simplificación bastante triste. Continúo. Otras veces aquí podemos referirnos al conflicto kosovar. Son los pasillos energéticos los que hacen sonar los cañones. Otra vez la simplificación respecto de que solamente Camp Bondsteel existe por garantizar el paso del suministro hidrocarburo. No necesariamente. Otras guerras han ofrecido a las multinacionales petroleras conocidas desde hace tiempo como las Siete Hermanas. ¡Qué antiguo! Las Siete Hermanas. Hasta los años 70 pudo ser. La época de las Siete Hermanas. Esto creo que cambió. La posibilidad de sacar partido de la inestabilidad o de los cambios de gobierno y regímenes. Es un problema que nos puede pasar a todos. El hecho de tener un esquema construido y no actualizarlo. Es como tener todavía en funcionamiento el Windows 95. Cierto es que no van a hacer ya virus para atacarte porque resultaría ineficiente económicamente. Pero a la hora de actuar en un mundo de 2025 con el Windows 95, resulta un decalaje de 30 años en donde las mejoras han podido ser funcionales a la par que haya alguna deficiencia o deficiencia, pero ciertamente ahí nos encontramos con problemas. Turquía, el problema kurdo, y bueno, pues ciertamente ahí nos encontramos el tema de los oleoductos. Vecino africano es musulmán. Esa situación después de, bueno, aquí no lo dirá seguramente, los estudios de José Soto Chica respecto de cómo el Islam sale de la península arábiga y luego participa de lo que había sido el legado, ¿no?, del Imperio Romano, en términos clásicos, de antes de la caída de Rómulo Augustulo el 476, sino de la derivada del Imperio Romano de Oriente, llamado malamente Imperio Bizantino, respecto de ese norte de África, desde Egipto, Tunisia, es decir, la antigua Cartago, hasta llegar a comienzos del siglo VIII al entorno de Ceuta y cruzar el estrecho en dirección hacia la península ibérica. Por tanto, ese elemento histórico en el llamado Imperio Bizantino está incorporado a la hora de tener en cuenta de cómo ese vecino se convirtió en musulmán, más allá de la presencia de importantes poblaciones en la zona del Rif, sustancialmente, casi la mitad de la población de Marruecos es Tamazight, que es Tuareg, que es aborigen, lo mismo que en la zona de la Kabilia, en Argelia, y en el entorno general del país, también cerca de la mitad de la población es del mismo origen étnico.
Eh, pero bueno, ciertamente ahí nos encontraremos con integrismo, el tema de Marruecos, intento de el Gran Marruecos, el tema de Argelia con la guerra civil, precisamente que estaba a punto de terminar, pero no se sabía exactamente. No hay noche más intensa que la que precede a la inauguración del ALBA. Eh, como pudiera ser el hecho de que entre el 92 y el 2002 hubo esa guerra civil en Argelia, y también la situación de esa conversión de ser un panarabista socialista de Gaddafi en torno al año 69 y luego pasar a intentar liderar una conversión islámica donde la Yamahiria, el libro verde pasaría a ser el libro del Islam, no del socialismo árabe, lo cual resultaría curioso debido a intentar adaptarse a los tiempos. Eh, Así que en esta revista pues está interesante porque habla de estos temas, pero el problema es esa concepción respecto de lo que uno pudiera tener como previo, como prejuicios, ojo, a priorismos. Ceuta y Melilla, la España de Ceuta y Melilla, es avanzada de concordia intelectual y progreso. Hay que apoyar las libertades que allí residen, hacer inversiones y socorrer a los pueblos de Rif y Yebala. Rif y Yebala. Resulta curioso porque el año siguiente nos encontraríamos con el intento de ocupación de Isla Perejil, que no aparece aquí, a pesar de que aparece Peñón de Vélez, Bahía de Lucemas, pero no aparece, no aparece la Isla Perejil, seguramente no aparezca ni siquiera mencionada. No aparece, pero será elemento noticioso al año siguiente, y también un ataque a la Casa de España de Casablanca en 2003, con lo cual el norte de Marruecos en el olvido, bueno, sí y no. Amenazas y apaños de Hassan, historia, los gobernantes menos Suárez dieron la espalda a Ceuta y Melilla. Pareciera como si hubiera un derecho de veto de la monarquía marroquí, alawí, a la hora de decidir si un presidente del gobierno en ejercicio, como presidente del gobierno o un jefe de Estado incluso, puede acercarse a territorio soberano español en Ceuta, Melilla, Alborán, Vélez de la Gomera o cualquiera de estos, lo cual ciertamente es algo increíble e inexplicable. Lo mismo que cuando se produce la independencia de Marruecos, el señor Abdelkrim, aquel que proclamó la República del Rif en los años 20, estaba en el Cairo y no quería tener nada que ver, con lo cual ahí nos encontramos con una grieta respecto del relato histórico de Abdelkrim de el Rif, respecto de la mitología constructiva de Marruecos con la independencia y Mohamed V y toda la situación de Makhzen. India-Pakistán, frontera nuclear, lo cual resulta curioso porque actualmente quienes están en una mayor conflictividad es Afganistán y Pakistán en torno a la línea Durand. Y los talibanes afganos respecto de los talibanes pakistaníes como protegidos respecto del régimen de Islamabad. Pero bueno, parece que el tema estaba ligado en la revista, sobre todo con el tema de Jammu, que creo que es Cachemira, dividida, no entre dos. Normalmente se suele olvidar que hubo un trozo en 1962 que cogió China en esa guerra entre India y China con respecto de una carretera en las alturas que pudiera servir para la conexión entre instalaciones militares. Con lo cual ahí nos encontramos precisamente con tres y no dos, y los tres sí con armas nucleares. Eh, Luego, superar la inestabilidad. La organización Ejército de Mahoma tiene su base en Pakistán. Ahí nos encontramos ciertamente con esa idea del primer emirato, bueno, el primer califato, 96-2001, el tema de los talibán instrucción, ligándolo con la historia de Afganistán que se había ido publicando, como vimos en la prensa escrita,
con respecto de hacer comprender al público, más allá de los tiempos clásicos que podíamos encontrar en una película como El hombre que pudo reinar, aquella con Michael Caine y Sean Connery, y Christopher Plummer, el papel de Rudyard Kipling. Nos encontramos, más allá de eso, de tratar de volver a los tiempos de Alejandro Magno, de los tiempos del Imperio Británico, como heredero de aquello antiguo, pues nos encontramos luego con el año 79-89, la invasión soviética, el olvido, a partir del 89 al 92, del 92 al 96, y luego cuando llegan esos talib que han estado estudiando las madrasas coránicas porque fueron expulsados, como los niños de la guerra que fueron sacados para que no sufrieran, y solamente aprendieron la madrasa coránica en el ámbito integrista, que por tanto normalmente se suele hacer algo que es unificar todo, como si Osama Bin Laden fuera un mujahidín, un talibán y todo a la vez mezclado en una turmix. Y no, es necesario hacer una distinción segmentada de cada una de las cosas. El aniversario con premio Nobel, ahí pues la situación de la ONU, Naciones Unidas, Comité de otorga el Nobel, Kofi Annan. Bueno, pues resulta siempre complicado el tema de la Organización de Naciones Unidas, pero aquí revela algo que es para la historia, en el que, más allá de que el día 7 de octubre, ya que los ejércitos de Estados Unidos y Reino Unido comenzaban la operación militar contra Al-Qaeda, el embajador de Estados Unidos en Naciones Unidas, John Negroponte, entregaba una carta al presidente del Consejo de Seguridad de la ONU en el que, invocando el artículo 51 de la Carta de Naciones Unidas, anunciaba que su país, junto con otros estados, había iniciado acciones militares en ejercicio de su derecho a la defensa propia, individual y colectiva. Esta carta no hubiera tenido nada particular si no fuera por un inquietante párrafo en el que dice que hay todavía mucho que ignoramos. Nuestra investigación se encuentra en sus etapas iniciales. Podemos determinar que nuestra defensa propia requiere acciones ulteriores con respecto a otras organizaciones y otros estados, con lo que Estados Unidos avisaba claramente a la ONU que se reservaba el derecho a atacar a otros países que considere patrocinadores de terrorismo. Y ya, bueno, pues en el discurso del Estado de la Unión se hablaría de cuáles serán los miembros del eje del mal, que serían Irak, Irán, Corea del Norte, y ahí podría estar Sudán, Siria, con las salvedades respecto de Siria que hablamos en la lectura de la hemeroteca de la prensa escrita. Eh, Acto seguido, bueno, pues Negroponte se planteó en las oficinas de la delegación de Irak en la ONU y leyó una durísima carta al embajador iraquí Mohamed Douri, en la que advertía al régimen de Saddam Hussein que si presta ayuda a los grupos que apoyan al terrorismo o minorías de su país, van a pagar un alto precio. Habrá un ataque militar contra ustedes y serán derrotados, no derrocados. Pero aquí se olvidaría el pequeño detalle de que el número 2 del régimen iraquí, una semanita después de los atentados del 11 de septiembre, dijo que era un trabajo interno, que habían sido grupos de Estados Unidos, como si el 11S fuera como el atentado de Oklahoma, en el hecho de que igual Timothy McVeigh no era Timothy McVeigh, en realidad era otra cosa, y Timothy McVeigh pues también estaría detrás del 11S. Así que ahí nos encontramos con elementos cruzados de declaratoria. Y el hecho, bueno, de que lo más interesante es Chencho Arias, aquí con clave libre. La ONU no toca el violín, un articulito que está bastante bien, pero la justificación de la formulación de la Organización de Naciones Unidas respecto de la legalización de la situación de ataque del 7 de octubre es algo que se hizo antes, durante y después, con la participación de Naciones Unidas en aquella conferencia de donantes de Múnich de diciembre del 2001, el patrocinio de la Loya Jirga en Kabul, de torno a noviembre, diciembre también,
Por lo tanto, el Consejo de Seguridad estuvo acompasando la situación, lo cual resulta curioso porque, vuelvo a decirlo, cuando uno se acerca al segundo semestre del 2003 y 2004 en su globalidad, puede encontrar cosas que legalizan ex post la invasión de Irak de marzo de 2003. Pero aún está más cubierta la situación de cobertura en el sistema internacional de Naciones Unidas, en el tema de Afganistán, en el tema de lo que vemos en este ámbito de Afganistán, de la operación surgida del 7 de octubre. Al-Qaeda reza en Bluekin. Esto me recuerda al conversatorio que tuvimos con Mariano López de Miguel sobre The Siege, es decir, Estado Sitio, aquella película con Annette Bening, Bruce Willis y Denzel Washington, en el que la situación de arraigo islámico, lo cual resulta curioso porque en parte tiene que ver con temas migratorios, pero también tiene que ver con aquel Islam hecho por confrontación por parte de los negros respecto de la nación del Islam, bueno, Farrakhan, pero también antes Laia Muhammad. Ahí tenemos la diferente versión de lo que había sido el tronco de lo que surgiría Malcolm X, de la idea que podía tener un Martin Luther King, que tenía un hermano suyo en un rabino, y obtuvo Martin Luther King el Premio Nobel de la Paz. En buena medida, el discurso precisamente de un Malcolm X, creo que hizo una película Spike Lee, una película grande sobre Malcolm X en el 92, si no recuerdo mal, en el que nos encontramos la idea de que por reacción, debido a que los amos son cristianos, nosotros no podemos ser cristianos y venimos de África, y por lo tanto en África la religión es el Islam. Ya. En África, en buena medida, hay una tradición animista, hay una tradición también cristiana, arraigada, no solamente por subducción del ámbito occidental siglo XIX, sino previa, porque no pensarán que británicos y franceses llevaron el cristianismo a Etiopía, ¿verdad? O que convirtieron la franja al norte del Sáhara los italianos, alemanes o rusos en el siglo XIX. El acendrado historial cristiano en África tiene bastante más de historia, con hasta tres papas africanos, con la diferencia que cristalizará en una Jaden Smith, la señora esposa de Will Smith, con, por ejemplo, su programa sobre Cleopatra, y la idea de que tenía que ser obligatoriamente negra, lo cual nos llevaría a una teoría de la conspiración de que todas las élites europeas habían sido tradicionalmente negras, pero en el siglo XIX se blanquificaron por una suerte de racismo y xenofobia de ese siglo XIX. Son teorías que incluso hoy en Estados Unidos hay gente en el ámbito de Estados Unidos afroamericana que se lo cree. Por tanto, hay que tener mucho cuidado con este tipo de hipótesis porque podríamos llegar al convencimiento de que el señor Fomenko, ruso, que hizo una serie de novelas, sí, digo novelas, acerca de la nueva cronología histórica y todo esto, él mismo lo dice en su cronía, es distopía, es ciencia ficción, pero otros lo toman el tema de Muflud, el tema de Tartaria, como si fuera algo verídico e histórico. ¿Por qué digo todo esto? Pues porque es cierto que, sea por la vertiente que sea, nos encontramos a musulmanes en Estados Unidos. Y por otro lado nos encontramos también, como dije en su momento en el conversatorio, pues que hubo momentos en 2008 de cierta preocupación respecto de la convivencia con implicancia en un Colin Powell, que tuvo que cortar la entrevista y decir 4 palabras sobre esa situación, respecto de culpar holísticamente a todos los musulmanes respecto del 11 de septiembre y de las consecuencias, y también lo tuvo que hacer John McCain, un héroe, un patriota, que tal vez mereció ser presidente de Estados Unidos, pero la pena es que no encontró el momento, y cuando pudo serlo en el año 2000, George Bush hizo una campaña primaria interna muy radical, muy dura, muy sangrienta,
Y cuando le dieron la oportunidad de alcanzar la convención y la nominación, bueno, pues entró como, como un viento huracanado Obama. Pero bueno, ciertamente ahí tenemos este texto como reflexión de Al-Qaeda reza en Brooklyn de la presencia del Islam y como en la película que he citado de Estado de Sitio de 1998, aquí tenemos a gente manifestándose. Being Arab is not a crime. People for peace. For peace. ¿Es una O es una U? Porque für sería Deutsche, sería alemán, ¿eh? Seguramente sea una deficiencia en el que no ha terminado de completar el O, la O de arriba, pero como se decían los Simpsons, Die Hard, Die Bart, bueno, aquel que dice el Bart, él, bueno, pues alguien que habla alemán no puede ser malo. Y por supuesto, aquí nos encontramos con el fondo Imán Mezquita y abajo Skyline de Nueva York, pero ya sin las torres. Sin las torres. La mutilación urbanística. Origen de los terroristas bombas, suicidas, lo cual tiene su curiosidad acerca de algo que debe de pasar, por supuesto, por Haifa, por Tel Aviv, años 90, el ataque contra pizzerías, centros comerciales, discotecas. Luego eso lo vivimos después del 11 de septiembre en Europa. Aquí vienen editoriales, la ética más rentable, el arma más poderosa, nuevos espías, la guerra de los acreedores y tribuna abierta y cartas de los lectores. Y una entrevista con No hay que bajar los impuestos con Rafael Calvo Ortega, es ministro de Trabajo de Alonso Suárez y creador del INEM. Seguramente sería interesante respecto de la posición en el momento actual, 25 años después, porque, por ejemplo, la tasa Tobin no me parece un disparate ni debe ser juzgada con severidad. ¿Dónde quedó la tasa Tobin? Centro Nacional de Inteligencia, los nuevos espías, 25 años después sirvió para algo. Esta situación de estructura, reforma y todo esto se podría haber hecho mejor. Con lo cual ahí nos encontramos con algo realmente interesante. También la idea de el PSOE busca líder para Euskadi, porque había sucedido el 13 de mayo, diga 33, y había sectores pronacionalistas, claro, pero no sectores pronacionalistas por el tema ideológico, no. Sectores pronacionalistas porque habían tenido una disposición de asumir gobiernos de cooperación, de coalición con EAJ, PNV, donde habían tenido departamentos y habían podido trabajar y tener no solamente un sueldo, sino también la oportunidad de aplicar políticas públicas. Sea por una cosa o sea por la otra, esa disposición de acompasar el liderazgo de EAJ-PNV, los gobiernos de Ardanza, había sido rota por un cálculo electoral en verano de 1998 y no se había recuperado. Se había salido y todavía no se había vuelto a ningún gobierno de la comunidad autónoma vasca. Y por tanto ahí había una situación en la que esa gente podía estar nostálgica de esos gobiernos de coalición. A diferencia de la propuesta para el 13 de mayo de 2001, que era ir de la manita de quién, del Partido Popular, en una goce colisión que sería la del PP y del PSOE, evidentemente teniendo un elemento diferencial que no era ni primero ni segundo partido en el País Vasco, salvo esa situación en la que en 2001 el PP sí lo fue. Y el PSOE fue la cuarta fuerza, después de Euskal Herria Rock, en donde había esa situación en la que se sitúa el tema de los pronacionalistas que mantienen su oposición a Nicolás Redondo con apoyos de Madrid y volverán a atacarle. Y le acabaron atacando por la supresión de esta persona y sustitución del ámbito de Patxi López.
Y aquí, por supuesto, lo van cubriendo respecto de, en la transición reivindicaron derecho de determinación. Hasta el año 82 era una unidad con el caso de Navarra, Partido Socialista de Euskadi. Hacen el histórico respecto de también la incorporación de Euskadi con Esquerra. No, curiosamente, eso no está en el menú. Eh, Estrategia distante respecto al PP, sin caer en brazos del PNV, mucho O'Donnell Orza. La situación en San Sebastián fue paradigmática respecto de esos bamboleos, si el PP sí, el PP no. Ya vimos en la versión hemeroteca que había sus más y sus menos, el tema de romper el equipo de gobierno, cosa que amenazaba a O'Donnell Orza en esta época precisamente, de septiembre del 2001. La situación de la incorporación de un partido de izquierdas español, federalista, como era Izquierda Unida Esquerbatúa en septiembre, al gobierno vasco, en un espacio que seguramente hubiera deseado el Partido Socialista de volver a recuperar. Crisis de bloqueo en el socialismo vasco. Y pues luego está el tema de las elecciones en Galicia, con aquí está Manuel Fraga con José Manuel Beiras, y en ámbito del PSOE estaba un tal Emilio Pérez Touriño, quien sería presidente de Asunta entre 2005 y 2009, con lo cual esta derrota no significó la retirada del cartel del Partido Socialista. En buena medida en un proyecto A3, porque estaba el BNG, el PSOE y el PP. Aunque, por supuesto, aquí nos suelen meter temas de cómo había sido la evolución del voto y, por supuesto, de la Cámara gallega desde el primer momento y luego con lo que, bueno, es un poco anacrónico, porque ahí pone PP de Galicia, cuando sería todo un milagro, milagrito, que antes del 89-90 aparezca algo que no era, como era Alianza Popular, AP. Solamente después es cuando AP se convierte en Partido Popular. Pero bueno, parece que este tema anacrónico no pasa nada. Resulta ciertamente curioso que aquí se meta el tema de Alianza México-España. México y España alcanzan un acuerdo por el que el gobierno mexicano se compromete a congelar cuentas bancarias de tarras en su país. Luego, en el evento de ronda que hizo Aznar, primero yendo a Texas con aquella famosa frase: estamos trabajando en ello, hemos estado trabajando esta noche y esta mañana. Pues aquello hizo parada en el rancho de Texas de George Bush, y luego posteriormente se fue a México a tratar de convencerle para votar favorablemente a la intervención en Irak. Y Vicente Fox le recibió en chándal, teniendo en cuenta de que en buena medida que alguien, un líder extranjero, vaya a México a hablar de política interna. Y en buena medida se interpretó el hecho de pasar por Texas, Estados Unidos, como paso previo a una relación que tenía que ser directa entre México y España, España y México. Sirvió para hacer ese toque diplomático, callado, pero visible, una falta televisada. Aquí un coche bomba en Madrid el 12 de octubre, colocado en aparcamiento de la madrileña Plaza de Colón. Ley Orgánica de Universidades, debate de autogobierno monográfico el 25 de octubre de ese año 2001. Luego sociedad de diversos elementos, que sería largo, el negocio de la guerra en economía, los gastos militares que estaban estancados desde el desmembramiento de la URSS en 1991 vuelven a cobrar importancia. España exporta armamento a Pakistán, India y Turquía. Esto seguramente sería interesante una lectura desde la clave de a la actualidad, en donde más allá de esos periodos de paz, años 20, años 50, años 90, mitificados, y normalmente unos momentos en donde se hace dejación de funciones y se relaja el personal, teniendo luego un despertar cruel y doloroso
como fue, por ejemplo, el 11 de septiembre, pero en el ámbito europeo pareciera que no se ha entendido y luego hubo despertares con 2014, Crimea, 2022, con la invasión total de Ucrania. Por lo tanto, ahí hemos aprendido, se gastaba mucho entonces, se tiene que gastar ahora. Esto tuvimos recientemente un encuentro en el canal de Xavier sobre el papel de la OTAN y el papel de España en la OTAN. Analistas ferramente vigilados, el servicio de estudios. Recordemos que ciertamente es un momento en el que todavía no estaban las redes sociales y por lo tanto los vehículos de comunicación pues eran limitados, sean revistas, sea prensa, sea radio, sea televisión. Y en buena medida el mensaje, McLuhan decía aquello de message is massage, el mensaje es el masaje, en el que el control coaguló de un entorno de cuello de botella respecto de por dónde pasaban los mensajes, limitaba la aportación del general a gente que estaba un poquito por encima y por eso también queda mitificado programas como La Clave porque coagulaban en un espacio-tiempo, una vez a la semana, aquellos que podían transmitir algo interesante, porque era difícil de otra manera lograr algo equivalente. Turno para los ayuntamientos, incrementar el IBI, consumo caerá en enero por culpa del euro. Se decía que el consumo caería en enero de 2002 por culpa del euro. Se modera la concesión de créditos a la banca, el IPC de septiembre baja y se sitúa en 3,4%. Monopolio de los ciegos, un ataque entró a la regla a la ONCE, 63 años después de la creación, la ONCE controla a través de su fundación el sector de todos los discapacitados de España y es responsable de poner en marcha sus políticas sociales. Y supuestamente que faltaba un criterio político. Con lo cual aquí está atacando el tema del lado oscuro de la ONCE. Radicales libres en salud, nuestro propio organismo produce radicales libres. Recuerdo un chiste en aquella película de Never Say Never Again, nunca digas nunca jamás, con respecto de la revisión de Operación Thunderbolt, de la que tenían los derechos como aportación fuera del canon, a pesar de que técnicamente algunos lo incorporan cuando hacen la relación de actrices, incorporan la participación de estas actrices aquí como parte del canon cuando dicen, bueno, tantas actrices, tanta participación, películas James Bond, bueno, pues ahí Sean Connery se marca un chiste respecto de radicales libres cuando hace una revisión de su propio cuerpo a instancias de su jefe respecto de una situación conflictiva en un entrenamiento que no salió muy bien. Cultura, la mejor nota, pabellón, Museo Milwaukee de Santiago Calatrava, ilustra el tirón de los arquitectos españoles en el mundo y se pone como elemento no solamente el Cursal de San Sebastián, sino también edificio para la red eléctrica de Bilbao. Una visión vasca, ¿eh? Oh, y también se pone el Guggenheim de Frank Gehry. Ah, y la planta de reciclaje de Valdedomínguez. Valdemíngómez. Perdón, los Gómez de todo el mundo. Porque los Gómez sois los primeros en la historia. Porque de este árbol Gómez, Pérez seréis. Bueno, pues ahí al lado, pues Cervantes, soberbio poeta, como acabo de hacer yo ahora mismo. Naipaul, el Nobel más político, el Nobel de literatura, parece que se tomaba en serio la forma de repaso de los premios Nobel cuando estos se producían, haciendo una revisión de qué habían aportado al mundo. Curioso es que Vargas Llosa dice que es el mejor escritor en lengua inglesa. Tardarían, pero en 2014 fue cuando le dieron a Vargas Llosa su premio Nobel de literatura. Arte, el resplandor de 7 siglos, Segorbe, la provincia de Castellón, acoge una importante muestra de arte sacro valenciano, 600 obras, siglos XIV a XIX. Chirac en el purgatorio, político hasta el 2002, resulta ciertamente curioso recuperar este tipo de cosas. Acorralado por acusaciones de corrupción, esta vez se ha salvado. Pero cuando deja de ser presidente, Jacques Chirac será juzgado. Y en 2002 se produce esa situación
curiosa en la que el Partido Socialista no entra en la segunda vuelta, lo hace el señor Le Pen por disgregación del voto socialista. Recordemos que hubo cohabitación entre el 97 y el 2002 con Lionel Jospin como primer ministro. Posteriormente fue cuando entró Jean-Pierre Raffarin como primer ministro. Luego será Dominique de Villepin entre 2005 y 2007. Con lo cual resulta ciertamente curioso porque, bueno, se había reformado la presidencia de 7 años a 5. Ciertamente es interesante volver al punto previo a 2002 desde otros vectores, más allá de los intereses que pudiera ir acumulando un Nicolas Sarkozy que ya está en la cárcel. Un Sarkozy que quería quitarle el puesto a Chirac, que venía de haber sido 2 veces primer ministro, en los años 70 y luego en los años 80, alcalde de París y muchas otras cosas, hasta oler la presidencia, cuando se produce ese momento en el que ¿quién es el presidente o quién es el primer ministro por tercera vez? Le dijo indirectamente el señor Mitterrand cuando este perdió las elecciones legislativas en el 93 y dijo, no, tercera vez no, quiero la presidencia y pongo a Edouard Balladur como primer ministro entre el 93 y el 95 y en el 95, sí, obtiene el septenio Chirac en la presidencia, pero luego será juzgado después de perder la presidencia en 2007. Breves de internacional, lo cual es interesante. Un mes después, bioterrorismo amenaza de Estados Unidos, el tema que decíamos que no apareció exactamente porque el primer caso hicimos un extra en el 1 de octubre y el 11 de octubre. El primer caso se hizo evidente el 1 de octubre, pero no se tomó como un elemento del Antrax. Y ahí nos encontramos con ese elemento de los ataques de Antrax, pero fue un asunto interno y no internacional. El Nobel para la ONU, el tema de la condena unánime, Conferencia Islámica, el RAIS, Yasser Arafat. Bush dice no al Mullah Omar, parece que descarta la propuesta del líder religioso de entregar al terrorista Osama Bin Laden a un país neutral que no esté bajo la influencia de Estados Unidos ni esté próximo a los talibanes. Creo que habrá más de lo primero que de lo segundo. El presidente de Estados Unidos ha respondido que esta vez la oferta llega demasiado tarde. Bueno, será 10 años después cuando le cogen el guante a Osama Bin Laden. Y lo hará Obama. La RAE presenta el diccionario, muere García Navarro, y bueno, pues pequeños elementos. Entrevista a Francisco Santos. El narcotráfico financia a las FARC y a los paramilitares. Este Francisco Santos es periodista. Protagonista de García Márquez, matar a Pablo Escobar, Mark Bowden. Bueno, pues resulta ciertamente curioso esto de Pablo Escobar le secuestró en 1990, 10 años después las FARC le han sacado de Colombia. Esta vez le iban a matar. Una entrevista de 4 páginas. 4 páginas que resultará interesante a la luz de lo que ha sucedido después. No solamente con el Plan Colombia, sino también con la llegada de Petro al poder. Dice que la historia va a ser implacable con Samper. Ha sido implacable con Samper. Estamos a 25 años prácticamente después. Ha sido implacable la historia con Samper. ¿En qué lugar le ha dejado a Pablo Escobar? Y a Pastrana. Y a Álvaro Uribe. ¿Y en qué lugar le va a dejar a Petro? Bueno, pues son preguntas aquí críticas del momento, tema cine, melodrama con La habitación del hijo, bueno, Festival de Donosti, el Cinemaldi, televisión con Máximo Pradera, hijo de Javier Pradera, ¿no? El factotum de la opinión en el diario El País, con los gobiernos de Felipe González, Onda Civic, Motor, estas cosas solían. Y prepublicación, Camilo Cienfuegos, los muchos misterios de la desaparición de Camilo, Carlos Franchi, lo cual resulta ciertamente interesante respecto de cosas que tienen su historia, pero también el juicio al general Ochoa en ese periodo del 89-92, después de la batalla de Cuito Cubanal en 1987, la situación en
África, una intervención en Angola, más allá de la de Etiopía, en otros lugares, Mozambique, Cuba, y el costo que tuvo luego en las consecuencias en el periodo especial. Responsabilidad política, bueno, pues cierre de esta parte de la revista, pero que no termina, sino respecto de la publicación especial de actualidad, Estados Unidos en llamas, con aquí las fotografías, atentado conmueve víctimas, autores, responsables, reacciones. Los actos terroristas pueden desestabilizar los fundamentos de los más poderosos edificios, pero no podrán afectar los fundamentos de América. George Walker Bush, presidente de Estados Unidos, 11 de septiembre. De aquí vemos la bandera ahí ondeando encima, siempre con este nuevo patriotismo recuperado, en el que la bandera se empezó a volver a poner en los porches de las casas, en las oficinas, en las solapas. Guerra y paz. Resulta curioso que para algunos aquí guerra y paz. Resulta ciertamente curioso porque les chocará los esquemas. Osama Bin Laden, que se ha designado a sí mismo como el guardián de todas las metas islámicas, ha declarado la guerra a todo el mundo libre apuntando su dedo amenazante. Él es presunto responsable principal de los terroríficos sucesos del 11 de septiembre de 2001, pero también es un cobarde, el hombre que decide sobre el futuro de innumerables seguidores, sumisos hasta el punto de poner su vida en juego, se esconden en el Afganistán de los talibanes, el reino de la clandestinidad. Y paz. George Walker Bush, presidente de Estados Unidos, reacciona con la entereza de un hombre de Estado a provocación más grande que jamás ha afrontado la nación. Bush amenaza a Osama Bin Laden y a aquellos países que le apoyan con un castigo, pero no con una venganza fanática. Bush es consciente de que solo una acción común de todos los países civilizados del mundo puede garantizar la seguridad y la paz en el mundo. Y aquí, por supuesto, nos encontramos con la cronología. Las dos torres en su momento terminal. A las 8:10 despliega de Newark el Boeing con 45 personas rumbo San Francisco. El avión colisiona alrededor de las 10 en las inmediaciones de Pittsburgh. 8:10 sale del avión de Dulles en Washington, D.C. Un Boeing 757 con 58 pasajeros. Su destino era Los Ángeles. 8:45 el Boeing 767 del vuelo AA-11 de American Airlines arremete contra la Torre Norte, World Trade Center, 400 metros de altura. 9:03 el vuelo 767 del vuelo United Airlines UA-175 chocan contra la segunda de las torres gemelas del World Trade Center. 9:43 el avión secuestrado de Los Ángeles es estrellado contra el Ministerio de Defensa Federal en el edificio del Pentágono que creara el general Groves, terminando en 1943. 10:05 una descomunal explosión azota la torre sur del World Trade Center. Lentamente, el edificio se derrumba sobre sus propios pilares. 23 minutos más tarde se desploma también la torre norte. Miles de personas quedan atrapadas bajo los escombros, sin escapatoria alguna. El emblema de Nueva York queda desintegrado. El terror cambia el semblante de América. Este atentado asesino no solo ha atentado y afectado a Estados Unidos. La lista de víctimas, con más de 5.000 muertos y una cifra incontable de heridos, figuran personas de numerosos países. El World Trade Center era un símbolo de comercio internacional en el sentido más fiel de la palabra. 11 de septiembre de 2001, 8:45 horas, una fecha imposible de olvidar. El terrorismo internacional sobrepasa los límites adoptados en una dimensión totalmente nueva de terror y tormento. Aquí vemos el segundo avión, porque no creo que del primero haya una imagen clara, pero de este sí, ya estaba el mundo observando. Nos encontramos aquí la entrada en una parte más inferior respecto de en esta torre, respecto de esta explosión, en el que, bueno, se recuerda habitualmente el tema de que en Antena 3, cuando Matías Prat le dice al corresponsal en Nueva York, no, es en la otra torre. Y aquí el golpe afecta a América y a todo el mundo civilizado en lo más profundo del corazón. En cuestión de minutos, los símbolos del poder, la riqueza, el bienestar quedan reducidos a cenizas y escombros. Este es el momento en el que cae la primera de las torres. Lo cual resulta curioso porque
mm, esta es la segunda torre, la que hemos visto antes. La que hemos visto antes es la primera en caer. Esta es la primera en ser atacada, precisamente aquí. Vemos el hueco respecto del ataque en la parte alta. Y esta, que está en la parte más baja, es la primera en derrumbarse y hacer todo este espectacular canto al postapocalíptico, a la ceniza, a la capa de, bueno, de materiales que caen, derrumban y provocan una, eh, una sensación ahí abajo bastante tremenda, casi como si fueras una película distópica. Eh, el atentado une a toda la nación, miles de voluntarios ponen sus fuerzas y su vida al servicio del rescate de los posibles supervivientes. Aquí vemos ya con la anochecida y una iluminación artificial tratando de entrar a, en principio, recuperar vidas, luego cadáveres. La imagen más simbólica del terror inconcebible, la caída de un mundo seguro e intacto en cuestión de unos pocos minutos, a desolación y conmoción insondable. La devastación queda grabada en cada individuo. Esta puede ser icónica, pero hay muchas fotos icónicas de ese 11 de septiembre. Desoladora silueta de un apocalipsis, una sepultura surrealista que alberga miles de víctimas inocentes de verdugos poseídos por el odio. Entonces que, en buena medida, víctimas, sangre, dolor, no se vio mucho y demás, además de manera intencional. La solidaridad reinante con las víctimas es la única fuerza que permite a los voluntarios ir más allá de todos los límites físicos y psíquicos de la voluntad. Y aquí nos encontramos con cadena de solidaridad, bueno, bomberos, policía, y aquí nos encontramos también con estas personas, con todo este humo, este pozo plom- de plumbeo, aspecto, como digo, posapocalíptico, con el oscurecimiento incluso del sol, de la luz, no dejando que el vigor de nuestro Helios iluminara toda esta zona. Estuvo bajo esa capa, manto de no solamente silencio, sino también de oscuridad. A pesar de trabajar hasta el agotamiento, la sensación de desamparo es irreprimible. Aquí ciertamente nos encontramos alguien sobrepasado por los acontecimientos, pero que, sin embargo, tiene que seguir dando su aportación. Visiblemente exhaustos y desalentados, los empleados del Cuerpo de Bomberos de Nueva York se resisten a abandonar la esperanza. Muchos de sus compañeros y amigos yacen aún atrapados en las ruinas. Muchos murieron, muchos policías, muchos bomberos. Aquí nos encontramos al lado de un elemento urbanístico y ahí las ruinas, en donde no solamente fue el edificio 1 y 2, también el 7 y también otros que quedaron eh, mal. El muro de las lamentaciones en Nueva York. Los familiares de las víctimas no desean resignarse todavía a la siniestra evidencia. Los cientos de fotografías de desaparecidos en este tablero son una luz de esperanza desconsolada. Empezaron a poner en lugares más o menos céntricos con este tipo de información por si alguien había visto o pudiera tener información acerca de personas que no estaban con sus familiares, que no tenían contacto con, vamos, que había habido desaparecidos, para tratar de volver a reconectar con esa situación de impacto, desconexión y volver a intentar reconectar. Más allá de esto, que hubo muertos, desaparecidos, gente que nunca volvió, pero hay que intentarlo después de todo. Una oleada de dolor, angustia, amargura se hace presa de todos los ciudadanos estadounidenses. Todo el mundo coincide en estos sentimientos. Aquí, estas personas intentando dar su testimonio, explicando, tratando de buscar a los seres queridos. Una tarea bastante humana. La fe como fuente de consuelo, Señor, ¿cómo has podido permitir que esto ocurra? Lo cual hubo ese funeral nacional.
Y bueno, aquí estaríamos con el tema cristiano, pero también hubo víctimas de otros credos. La constelación de Estados Unidos se extiende a todo el mundo en una actitud solidaria sin precedentes. Personas de todo el mundo se recogen en el sufrimiento. Resulta ciertamente curioso porque este tipo de cosas lo hemos visto en películas de ciencia ficción. Y no muy atrás porque hemos mencionado la película de Estado Sitio de 1998, en un año en el que también se estrenó Armageddon y Deep Impact, en el que nos encontramos con situaciones más o menos parecidas respecto de el mundo unido. Y en 1995 nos encontramos también, pero con un hecho real, como fue respecto del Apolo 13, en el ámbito de la astronáutica en Estados Unidos. Eh, un infierno que aturde, la catástrofe escapa a cualquier entendimiento, tras la ira, la incertidumbre, sobrepaso la desolación. Sobre todo los más jóvenes que hasta ahora podían mirar sin miedo al futuro son los más afectados. Y es que, ¿por qué comenta esto? Pues porque los años 90 fueron la década de los dividendos de la paz. Con esa idea de que, bueno, Francis Fukuyama escribió eso de el fin de la historia y el último hombre, como recuerda, como coletilla siempre, Mariano, López de Miguel. Bueno, pues ciertamente eso supuso un crack respecto de que no, la paz eterna, la paz infinita, la paz que avizoró tal vez Immanuel Kant, la paz perpetua, no, no, eso no iba a suceder. Torre Norte, la Torre Sur, aquí, yerguidas para la historia, para memoria. Las hemos visto en series, las hemos visto en películas. Y ahí la situación con el reclamo, que lo vimos incluso en El Padrino 2, como es la Estatua de la Libertad para venir almas en pena, os abrazará el nuevo país, Estados Unidos, vida en el pleno corazón de Nueva York, a pesar de que pone aquí Nueva York. ¿Nueva York? ¿Qué es eso de Nueva York? Falta el V y la A. Silverstein por la recuperación del World Trade Center, bueno, pues este tipo de cosas, con el que compró el World Trade Center para 99 años de alquiler. Washington, el ataque a la central de defensa, y ahí nos encontramos con la mirada desde arriba, con los anillos. Creo que fue Dennis Hopper el que hizo el anillo E, aquella serie que estaba ligada al tema del Pentágono. Y ahí nos encontramos con la entrada del avión y que, bueno, pues en 2002 dará lugar a un libro que leí en su momento de, bueno, pues un francés que luego generará la Red Voltaire y todas estas cosas. Está arriba, el edificio construido por las huestes del general Groves, terminado en 1943, y ahí estaría el corte de, bueno, pues por donde estuvo la entrada de ese avión. Víctimas del 11 de septiembre, ayudantes, familiares de las víctimas, fallecidos, heridos. Víctimas del 11 de septiembre, la huida, el destino del individuo, la política. Ahí está, papá con el hijo, senior con junior. Y Laura está detrás de Junior, pero ahí está mirando y aprobando Bárbara Bush. Los testigos, el mundo enmudece, las palabras sirven de poco. Por supuesto, palabras de Joschka Fischer, ministro de Exteriores alemán, primer ministro de Israel, presidente de Alemania, Joseph Rau, Tony Blair, del Reino Unido, ministro de Asuntos Exteriores, Felipe Pérez Roque, de Cuba. Mi país comparte el dolor y desea expresar la más profunda conciencia la pérdida de tantas personas inocentes. Nuestra nación rechaza cualquier tipo de atentado terrorista, lo condena de forma más dura, venga de donde venga. Pero Musharraf de Pakistán, George Robertson, secretario general de la OTAN, Junichiro Kusumi, de Japón, Papa Juan Pablo II, quiero expresar mi más profunda condolencia al presidente de América y su nación en estos momentos negros, teñidos por la tragedia. Oraré
por ellos. Y el Reich, Yasser Arafat. Este es un golpe terrible, horrible. Lo que ha ocurrido es increíble, increíble, increíble. Quiero expresar el gobierno de los Estados Unidos y al pueblo americano la condolencia de todos los palestinos. Presidente del Bundestag, Muhammad Ali. El que respalda el terror no es un musulmán. El que respalda el terror no es un musulmán. Embajador del régimen talibán en Pakistán. Jefe de... ¡Oh, mira! El Federico. Este es ahora canciller. El Friedrich Merz. Buscamos palabras para hablar de lo que no puede expresarse en palabras. Las imágenes televisivas quedarán para siempre grabadas en nuestra memoria. Los terribles atentados no solo han afectado a nuestros amigos norteamericanos, nos afectan a todos. Se trata de un ataque contra la civilización, contra la libertad, contra el idealismo de nuestra sociedad. Esta ahora es canciller de Alemania. Secretario de Defensa, Donald Rumsfeld, Jean Chrétien, de Canadá. La reina Isabel II no puede dar crédito a los hechos y estoy completamente consternada. Presidente Jacques Chirac, un tal Vladimir Vladimirovich Putin, estoy horrorizado por esta terrible tragedia. Una serie de actos de terror contra personas inocentes también es para nosotros motivo de desamparo y desconsuelo. Sin duda, las acciones inhumanas de este cariz deben de ser castigadas. Y aquí ciertamente pone Crónica del Terror Internacional, 13 pasos hacia el apocalipsis, en donde hacen recopilación respecto de cosas que sucedieron en el pasado, como Beirut, cuartel general de Barracks de los Marines, el 23 de octubre del 83, en el Mediterráneo, el tema con camarada, bueno, pues ahí palestinos secuestran el Aquile Clauro. ¿A quién podría pensar? No, es el ataque contra, no, el ataque desde los palestinos, son 4 palestinos ahí ocupando el Aquile Lauro el 7 de octubre del 85 en el Mediterráneo. Hay que tener memoria también de estas cosas. Lo que vi, el tema de, bueno, pues el atentado, la discoteca de Berlín, que esto sí tiene que ver con el camarada Gaddafi. Él la ordenó y pidió luego perdón por el tema de la discoteca y por el tema de Lockerbie, de las dos cosas. El atentado del 93 con camioneta bomba, precisamente, ahí nos encontramos con el tema de los autores Abdelrahman, Ramzi Youssef, todo aquello. En Buenos Aires, el tema de la AMIA, y antes en el 92 fue el ataque contra la embajada de Israel, pero el tema de la AMIA, ahí estuvo al lado el amigo Gustavo Eiler. Bueno, pues es un tema también interesante para la memoria, tener memoria completa y holística. El tema del Argel, atentado suicida en 1995. Hemos de recordar que entre el 92 y el 2002 hubo una guerra civil en Argelia. En el 95, Riad, atentado con explosivos. ¿No? También podemos visualizar posteriormente el tema de Darán. Aquí está, el tema de la base militar. En el 96, base militar aérea. Luego tenemos el tema de Nairobi y Dar es Salaam, en Kenia, Tanzania. Bueno, poner el 77. El 77 no es un día de agosto, será exactamente el 7. El 12 de octubre, en el Golfo de Adén, el USS Cole. Tenemos el 11 de septiembre y, bueno, pues ahí, pues presuntamente Israel, porque había que mantener un poquito de Israel, pero bueno, ahí están los pasos, que podrían incorporarse también el tema del descanso, podían haberlo puesto, atentado en España, en teoría yihadismo, no se especulaba que pudieran ser palestinos, y aquí los hombres más peligrosos. El blanco de Bush, como sería Osama Bin Laden, el hombre que declara la guerra al mundo. Abu Nidal, que tenía más pasado que presente. El hombre que había cometido 100 atentados, pero que parece que la historia le ha sobrepasado. En la cultura popular me refiero. Los estudiosos como el doctor Mariano López de Miguel, él sí lo tiene presente. Abu Nidal, por supuesto que sí. El jeque Abdelrahman, el hombre encarcelado, este será el elemento que pudiera ser vinculado con ese jeque que está en la película Estado de Sitio.
el hombre que todavía suscita desconfianza de muchos, Gaddafi. Y el hombre que más odia a Estados Unidos, Saddam Hussein. Y luego pone 9 nidos de terrorismo internacional. Pues pone aquí quiénes son: Afganistán, Pakistán. Bueno, están el 1, Al-Qaeda Afganistán, Hezbollah y Líbano, 3 Hamas, regiones autónomas, PFLP, el Frente Popular de Liberación de Palestina, claro, People Front Liberation Palestine, Siria, PLF, Palestine Liberation Front, Irak, en DFLP, Frente Democrático para la Liberación de Palestina en Siria, el GEM, el Jaish-e-Muhammad de Pakistán, el GIA, el Grupo Islámico Armado de Argelia, el tema de la guerra civil del 92 al 2002, y el grupo Abu Sayyaf en Filipinas, el Frente Moro de Salvación, o algo parecido. Morir en nombre de Dios, las bombas humanas, el tema del secuestro, 19 personas, que luego se fue sabiendo, y ahí nos encontramos con la imagen de jefe Atta, ahí nos encontramos, ahí está, es aquí está Mohamed Atta. Explicando un poquito todo esto y cuando la guerra adquiere una nueva faceta contra el terrorismo internacional, elemento indefinido, tratar de explicar lo que era en teoría nuevo, pero si uno lee en el ámbito islámico, esta guerra contra el terror ya estaba inoculada dentro del propio elemento islámico, porque en el mundo islámico, entre musulmanes, era donde se habían matado más y donde habían cometido más atentados terroristas. ¿Quién se cree que mató a Anwar el Sadat en 1981? Por lo tanto, ahí nos encontramos ciertamente, bueno, con una situación que venía de fondo en el ámbito islámico, pero que el mundo llamado libre, después del dividendo de la paz y olvidando casos como el Mogadishu, la película Black Hawk derribado precisamente de 2001-2002, nos encontramos precisamente con el hecho de olvidar cosas como 1993 o Somalia, ese tipo de cosas del pasado, para tratar de actualizar la nueva jornada, más allá de esos grupos y esos países que debían de estar en la órbita de lo que era la guerra contra el terror: Afganistán, Irán, Irak, Libia, Sudán, Pakistán y Siria. Aquí con esta situación. Y entre Alfa y Delta, resultados de encuestas son impresionantes. Desde el 11 de septiembre, el 80% de los estadounidenses considera a George Bush un gran presidente. El 70% está de acuerdo con él en que la guerra es la medida correcta para exterminar el terrorismo. Lo cierto es que el futuro resultará curioso, porque ¿en qué lugar ha quedado no solamente papá como el hijo, senior como junior, en la clasificación de los presidentes más queridos, más sabrosones, más adorados, más funcionales? ¿Cómo se puede preparar la guerra? El alfa, primer nivel de seguridad, implica una alerta general de actividades terroristas. Bravo, si la amenaza es más probable. Charlie, nivel de seguridad que corresponde en caso de darse un atentado terrorista. Y Delta, este nivel se activa en las áreas en las que se producen directamente las actividades terroristas. Nota de editorial: Estados Unidos en llamas, contraataca, editado como publicación especial, editorial Activity Berlin, redacción, equipo de redacción AC, bueno, pues aquí nos encontramos con todo esto, en donde finaliza con, bueno, pues esta frase que no se ve. Ein Teil des Flausloses dieser Sonderausgabe wird angehörigen der Opfer des Anschlages zukommen. Y esta edición respecto de lo que supone la mirada a través de un ventanal roto, a través de los escombros que vienen ahí detrás. Creo que esta publicación especial no tiene excesivamente que ver con la clave, aunque probablemente vinieran juntas. Por tanto, en buena medida vamos a verlo como una unidad, más allá de lo que podamos visualizar más adelante.
acerca de época, que probablemente lo veremos mañana, acerca de ya sí lo que había sucedido previamente, como es el 11 de septiembre, a pesar de que el suplemento con esta publicación especial sí trata específicamente el 11 de septiembre, pero no exactamente lo del 11 de septiembre, sino en función de lo que vino después, respecto de la retaliación, respecto de esos sujetos, mirando hacia atrás, haciendo una retrospectiva con el retrovisor, respecto de todo lo que había sido el camino hacia el 11 de septiembre, con terrorismo ligado al tema religioso, sino también con lo que sucedió después, con esa mirada multipolar, multidisciplinar, multi personas y países acerca de por dónde iría esa guerra contra el terrorismo, guerra contra el terror, inaugurada con la retaliación del 11 de septiembre, ya con la primera acción que sería el 7 de octubre en el caso de Afganistán, de los talibán, de el Mullah Omar y, en última instancia, intentar atrapar a Osama Bin Laden. Y sin más, queridos patitos, es que ricasco, agur, berobat, Betty Gelpean.